Al llegar Annie de repente con un hombre desconocido, su padre montó en cólera. La abuela, al verla, se llenó de alegría, pero el padre, aún furioso, reprendió a Annie y exigió a Paul que se marchara de inmediato. Cuando el abuelo se acercó y vio a Paul, pareció quedar muy satisfecho. Al parecer, todos en la familia, excepto el padre, recibían con agrado a Paul. Para celebrar el regreso de su hija y su esposo, toda la familia se reunió en la cocina para preparar la cena. La madre, en voz baja, le preguntó a Annie si estaba segura de su decisión. Después de todo, nadie en la familia conocía realmente a Paul. Annie respondió con firmeza que, al traerlo, ya había tomado una decisión meditada y no retrocedería. En la cena, todos vistieron con elegancia, mostrando la importancia que daban a la presencia de Paul. Este se sentó con compostura, integrándose perfectamente en la reunión. De hecho, durante el viaje a casa, ya habían anticipado las preguntas que podrían hacerles. Así que, ante cada una, supieron contar su historia de encuentro con viveza y detalle, como si en otra vida ya se hubieran amado profundamente. Pero entonces, el padre preguntó abruptamente por los antecedentes familiares de Paul. Al oír que era huérfano, el padre aprovechó para burlarse y menospreciar sus orígenes y su futuro. Herido en su orgullo, y para evitar un conflicto, Paul alegó sentirse indispuesto y se retiró rápidamente. Annie salió tras él para disculparse por la grosería de su padre. Paul le explicó que no estaba enfadado, que comprendía la actitud de su padre. Él era un desconocido que, de repente, aparecía para casarse con su hija, algo difícil de aceptar para cualquiera. Por la noche, la madre los instaló en la habitación principal. Annie, incómoda, quiso dormir separados, pero su madre insistió en que, ya que estaban casados, debían compartir la cama. Tras quedarse solos, Paul y Annie se miraron, la incomodidad flotando en el aire. Finalmente, Paul decidió dormir en el suelo, pues solo estaban fingiendo y debían mantener la distancia. Annie le hizo una pregunta. Would you marry someone if it wasn't your baby they were carrying? Pero en ese momento, el padre golpeó la puerta. Paul saltó a la cama, pero su padre todavía notó las sábanas en el suelo. Para prevenir más visitas sorpresa, decidieron compartir la cama esa noche. Al mirarse, contuvieron la emoción que brotaba, pero a las 2 de la madrugada, repicaron las campanas de la finca. El rostro de Annie palideció y corrió al viñedo. Con el descenso de temperatura, las heladas comenzaban a formarse. El padre, alertado, también acudió y dirigió a todos para encender hornos y elevar la temperatura, protegiendo las vides. Con abanicos que parecían alas de mariposa, movían el aire entre las plantas para mantener el calor. Paul en silencio siguió a Annie, imitando sus movimientos. Poco a poco, se acercaron sin querer, con un tímido rubor, evitando un contacto más directo. Sin darse cuenta, surgió entre ellos un sentimiento indefinible. Todo esto fue observado a escondidas por el padre. Al amanecer, Paul se levantó temprano para despedirse de Annie en secreto. Sabía que debía irse antes de que los demás despertaran. Aunque su relación era fingida, una punada de melancolía les embargó ante la inminente despedida. Sin embargo, antes de que Paul pudiera salir, el abuelo, que se